Hola a todos, espero que estéis bien. En el vídeo de hoy vamos a repasar la estructura del Estado franquista. Sobre todo nos vamos a centrar en analizar brevemente, eso sí, porque ya lo hemos analizado con profundidad en clase, las 7 leyes fundamentales del franquismo. Y comenzamos con el Fuero del Trabajo, que básicamente articula las relaciones del mundo del trabajo y establece los fundamentos sobre los que se ha de organizar la economía del nuevo Estado. El Foro del Trabajo se desarrolla en la primavera de 1938, se inspira inicialmente en el modelo fascista italiano y básicamente representa los intereses de las clases más altas a nivel social y económico, es decir, los sectores de los empresarios agrícolas, industriales y de las altas esferas a nivel financiero. Triunfa una visión conservadora del mundo laboral, una visión muy alejada del sistema liberal capitalista, básicamente porque se prohíben, por ejemplo, las libertades sindicales, aunque, eso sí, el mundo laboral va a quedar dominado por Falange, pero no así tanto el diseño de la economía, lo cual va a suponer un fracaso para los falangistas. En 1942 surge la ley constitutiva de las Cortes, que básicamente se aprueba por la evolución que está viviendo en esos años el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, que ya empezaba a decantarse claramente a favor de las democracias occidentales, es decir, de los aliados. Con esta ley lo que se pretendía, cito textualmente, es convocar la participación del pueblo en las tareas del Estado mediante la creación de una especie de cámara representativa compuesta por aproximadamente, más de 500 procuradores, la mayoría de los cuales, sin embargo, van a ser designados de oficio o bien directamente por el propio dictador. A partir de 1968 se va a permitir elegir un tercio de los llamados procuradores de representación familiar, pero nada, absolutamente nada en la ley hace pensar en un régimen democrático, en un régimen parlamentario y las Cortes no van a contar con capacidad de legislar, es decir, de crear leyes y su única función va a ser aprobar las leyes que presentaba el Ejecutivo y, por tanto, el propio dictador. A continuación, podríamos hacer referencia al Fuero de los Españoles, que se desarrolla ya terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945 y es básicamente otra operación de maquillaje del régimen ante las exigencias democráticas de los vencedores. Solo en apariencia era una declaración de derechos, pues básicamente el texto insistía sobre todo en los deberes de los españoles y en la estructura autoritaria del Estado. Es decir, se trata básicamente de propaganda gubernamental para hacer valer una imagen supuestamente democrática de la dictadura, pero en realidad el texto no propone un sistema democrático, sino lo que hace es proponer un sistema político autoritario, de carácter confesional, con derechos súper limitados y solo aprovechables por quienes no se oponían al régimen. Ese mismo año, en 1945, surge la llamada Ley de Referéndum, que pretendía mostrar que en España estaba reconocido el sufragio universal, cosa que, como ya sabéis, no era cierta. La democracia orgánica y corporativa que establecía el llamado Fuero de los Españoles no podía estar en ningún caso equiparada con las constituciones de carácter liberal o burguesas occidentales, pero había que disimular el vacío del derecho a voto individual. Así, lo que hace la ley de referéndum es establecer que los españoles podían ser consultados individualmente en forma de plebiscito, es decir, de referéndum, siempre por decisión de Franco y para someterles cuestiones de Estado. En 1947, la autoridad de Franco ya está claramente impuesta sobre los sectores llamados vencedores, es decir, los franquistas, los católicos o los monárquicos. La guerra por fin está claramente superada
y cabe pensar qué pasará después de Franco, es decir, qué será del franquismo sin Franco. Con este objetivo surge la llamada Ley de Sucesión a la jefatura del Estado, que fue sometida a referéndum y aprobada en uno de los pucherazos más importantes, más heavies de la historia del régimen, por más del 93% de los votantes y con una supuesta abstención inferior al 18%. La ley aprovecha para establecer y consolidar toda una serie de principios propios de la dictadura y eliminar su definición nacional sindicalista. A partir de ese momento, España pasa a ser un Estado católico, social y representativo que se declara como reino de acuerdo con su tradición monárquica. A Franco se le confirma como jefe vitalicio del Estado y se le reserva el derecho a nombrar sucesor. En 1958 surge la Ley de Principios del Movimiento Nacional. La ley suponía la incorporación institucional de la doctrina falangista Country, religion, family. This is our aim and trend. ¡Viva España! España. Y el reconocimiento de Falange Española tradicionalista como único partido. Pero apenas va a tener incidencia en la vida política del Estado ni sirve para frenar la irrupción masiva de los tecnócratas en el control de las esferas del poder. Y concluimos el repaso a las 7 leyes fundamentales de la dictadura con la LOE, la Ley Orgánica del Estado. Después de un largo periodo sin leyes fundamentales, a mediados de los 60, concretamente en 1966, es sometida y aprobada en referéndum la Ley Orgánica del Estado, que pretendía ser una refundación legislativa del franquismo mediante la unión de elementos dispersos de textos fundamentales anteriores y la eliminación de algunas connotaciones de carácter totalitario. Esta ley va a introducir algunas novedades como la separación de los cargos de jefe de Estado y presidente del gobierno, aunque esto no se hará efectivo hasta el año 1973. Las leyes fundamentales dan lugar al desarrollo de la estructura del Estado franquista, es decir, la llamada democracia orgánica. El franquismo es evidente que va a rechazar el sistema democrático, el sufragio universal y la separación de poderes. Esto todos lo sabéis. La organización del Estado franquista en un primer momento está muy influenciada por el Estado corporativista fascista italiano, que organiza la participación popular en 3 unidades: la familia, el municipio y el sindicato. La democracia orgánica queda regulada a partir de la ley fundamental que acabamos de analizar, la ley de Cortes. Las Cortes se convierten en el órgano superior de participación del pueblo español. Sus representantes serán los procuradores, designados por el poder por tercios, el tercio sindical, el tercio de entidades y administración local, es decir, básicamente los ayuntamientos y las diputaciones, y a partir de 1967 el tercio familiar, elegido por sufragio entre los cabezas de familia. ¿Es una democracia? No, no es una democracia, ya que los procuradores no son elegidos democráticamente. Las Cortes, además, no van a tener un poder, como hemos visto antes, un poder legislativo real. Era un órgano, básicamente, de colaboración con el jefe del Estado. Pensemos una cosa, el franquismo controla las Cortes, pero ¿cómo se extiende la red de control del Estado franquista? Pues a partir básicamente de un férreo plan de control territorial, situando gobernadores civiles en cada provincia, gobernadores militares también en cada provincia, capitanes generales, nombrando a alcaldes que sean jefes locales del movimiento y que por tanto hayan sido elegidos previamente el gobernador civil, desarrollando un modelo de sindicato vertical inspirado en el modelo fascista y que básicamente lo que hacía era establecer que empresarios y trabajadores se integrarían en el mismo sindicato por tipos de producción y además de ello, pues dictando las condiciones laborales, eliminando la posibilidad de negociar de manera colectiva en las empresas, eliminando la posibilidad de huelga. Y en el control, en el férreo control desarrollado por la dictadura, también es clave el modelo económico, que se basará en un concepto que hemos estudiado en clase, que es el de la autarquía. ¿Qué busca la autarquía? Básicamente la autosuficiencia económica a partir
del aislamiento económico y el intervencionismo del Estado en materia económica. 3 son los ámbitos de actuación. A nivel de comercio exterior, la autarquía supone un control estatal de todo lo que se importa y se exporta. Además, se busca una reducción de las importaciones y el resultado pues, no va a ser beneficioso, ya que va a producirse un aumento de precios, sobre todo de aquellos productos en los que España era deficitaria, como por ejemplo el petróleo. El petróleo había que importarlo sí o sí, escasez de bienes de consumo, falta de materias primas, cortes a nivel eléctrico. Otro de los objetivos del modelo autárquico es fomentar la industria, es decir, asegurar la independencia de la industria tanto a nivel militar como a nivel político. Independencia, entiéndase, sobre todo del exterior. Se produce la nacionalización de los llamados sectores indispensables, básicamente los relacionados con el ejército, y se desarrolla un proceso de ayudas públicas para el desarrollo de industrias de bienes de equipo. Además, se crea el Instituto Nacional de Industria, que impulsa el desarrollo de gran número de empresas públicas. Nace Iberia, nace Endesa, nace SEAT. Finalmente se produce, a partir del modelo autárquico, intento por regular el sector agrícola, sobre todo en lo que respecta a la producción, la comercialización y el precio de los productos agrícolas. Lo que ocurre, como los precios oficiales van a ser bajos, la producción también va a disminuir porque al productor no le va a interesar desarrollar un proceso productivo. El modelo económico autárquico trae toda una serie de consecuencias. Estancamiento económico, ya que disminuye el comercio exterior, disminuye la producción interior, también disminuye el consumo y, por tanto, el nivel de vida de la población. Hay una reducción en el abastecimiento de alimentos, son los años del racionamiento, los años en los que surgen las llamadas cartillas de racionamiento, y el racionamiento trae consigo la aparición de un mercado negro, el llamado extraperlo, un mercado negro de alimentos, materias primas, productos industriales, siempre con precios muy superiores a los oficiales. Además, el coste de la vida crece. Se produce un aumento de precios que ronda entre el 550 y el 700% si lo comparamos con los niveles de preguerra. El país se ve sometido a una inflación galopante. Los salarios apenas crecen estos años, siguen siendo muy bajos. Hay una brutal disminución del poder adquisitivo. Aumenta el barranquismo en las grandes ciudades, se llegan hasta a ocupar cuevas, aparecen enfermedades que ya habían sido erradicadas, aumenta la mortalidad, desciende la esperanza de vida y aumenta también la necesidad por parte de los ciudadanos de acudir a asociaciones de beneficencia como la que se crea en estos años, que será Auxilio Social. Y mientras tanto, la oposición al régimen pues hace lo que puede, básicamente. Se calcula que aproximadamente 400.000 personas tuvieron que salir al exilio en estos años. Son gente sobre todo comprometidas con la República, que abandonaron España hacia Francia o bien hacia el norte de África. La mayoría de ellos acabaron en campos de refugiados, sobre todo en Francia. Otros acabaron combatiendo en la Segunda Guerra Mundial. Había gentes de todas las clases sociales, de todos los niveles económicos y culturales. Las instituciones del gobierno republicanas pues, van a continuar funcionando en el exilio. Las primeras cortes republicanas en el exilio, de hecho, se van a celebrar en México en 1945, y de ellas saldrá un gobierno republicano en el exilio que se mantendrá hasta 1977. Otra cosa es el peso que tuvo a la hora de lograr hacer efectivo la reivindicación más importante que tenía el gobierno de la República en el exilio, que es hacer entender a los países de la esfera internacional, sobre todo países como Estados Unidos, que era necesario acabar con la dictadura. Pero bueno, esto, pues como es obvio, no se consiguió. Otras organizaciones políticas y sindicales también van a mantener su organización en el exilio, aunque fundamentalmente con divisiones internas. No va a haber una unidad a la hora de plantearse acciones contra el franquismo. Concretas, en los primeros años la oposición se va a mantener en la clandestinidad con el objetivo de combatir básicamente la represión.
Hasta 1944 hay una limitada resistencia interior, destaca la acción guerrillera de los llamados maquis. Hasta 1947 aparece la creación de plataformas unitarias, como por ejemplo la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, que busca forzar una intervención a nivel internacional. En 1947 se produce el Manifiesto de Lausana por parte de Juan de Borbón, en el que reivindica el final de la dictadura y el surgimiento, la vuelta hacia la monarquía constitucional. Se produce la invasión del Valle de Arán por parte de grupos guerrilleros dirigidos por el Partido Comunista de España, que acaba convirtiéndose en un auténtico fracaso. A partir de entonces, a partir de la invasión del Valle de Arán, podemos hablar de una crisis dentro del antifranquismo, ya que no cuenta con apoyo exterior, no tiene fuerza interna, las fuerzas políticas en el exilio están más preocupadas en sus conflictos internos que en tratar de debilitar a la dictadura. Por lo tanto, nos encontramos en años bastante duros para la oposición al régimen. Y con esto llegaríamos al final del análisis del primer franquismo. En el siguiente vídeo analizaremos la evolución del franquismo a partir del año 1959, el llamado segundo franquismo. Un saludo.